Es una bendición de Dios estar con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en ocasión de la celebración de los 451 años de haberse traducido la Biblia de los idiomas originales al español. Y gracias a Dios porque la tenemos en nuestro propio idioma, podemos leerla, estudiarla, escudriñarla, vivirla, practicarla y proclamarla. Vamos a reflexionar ahora sobre un tema que se titula La palabra de Dios es verdad. Y esa expresión la fundamentamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17, que dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y eso es indiscutible. Diríamos nosotros algo axiomático. Eso es así porque no hay ninguna objeción en relación a esto. Ahora, ¿por qué decimos que la palabra de Dios es verdad? Por lo que el mismo Jesús dijo. Dijo Jesús, repetimos, en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es interesante que en el vocabulario teológico de San Juan, la palabra verdad, vida y luz son sinónimos en el vocabulario teológico de San Juan. Esa es una particularidad que hay en el libro de San Juan, y todo eso que acabamos de decir es eminentemente bíblico. Ustedes recuerdan que Poncio Pilato le hizo una pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Y resulta que Jesús no le respondió. ¿Y para qué le iba a responder si enfrente tenía la misma verdad? Eso es como que nosotros nos preguntemos y el sol alumbra y tal vez es el mediodía y el sol está en su cenit. ¿Para qué vamos a dar la respuesta si la respuesta la tenemos ahí de una manera evidente? Entonces, Pilato tenía la verdad, por decirlo así, en persona. En la persona de Jesús. Desde luego, hermano, que es una pregunta muy filosófica la que hizo Pilato, una pregunta muy abstracta también, pero la respuesta fue muy concreta. Eso es lo interesante. Jesús nunca se detuvo en asuntos filosóficos, en asuntos misteriosos, en asuntos esotéricos. Jesús fue muy práctico en su discurso, en sus reflexiones, en sus sermones. Fue muy real, evidente. Jesús, sin decir una palabra, él mismo, su presencia misma fue la respuesta. Entonces, por eso decimos que la palabra de Dios es verdad, porque Jesús es la verdad. Y resulta que la misma palabra está en Jesús, y la palabra es Jesús, el verbo es Jesús, el logo es Jesús, según Juan 1:1. Entonces, al igual que Pilato, hoy en día muchas personas que andan buscando la verdad, desafortunadamente esa búsqueda se vuelve muchas veces tormentosa, estéril y sin sentido, pues los hombres, las mujeres buscan la verdad en huecas filosofías,
en el horóscopo, en la astrología, en los brujos, en los agoreros, en las pitonisas, en los charlatanes y falsos profetas que ahora pululan por muchas partes, y lo cierto es que nunca dejan satisfecho a nadie, pues teniendo tan cerca la verdad en el contenido de las Sagradas Escrituras, no quieren acercarse a ella, no quieren allegarse, no quieren sujetarse, no quieren someterse, no quieren obedecerla. Y por eso hay una expresión muy hermosa que siempre me ha agradado y que la encontramos en el 5.º libro del Pentateuco, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia, que dice aquí en Deuteronomio, dice 14, dice, pues muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ahí está, Deuteronomio 14. Entonces, con motivo de la celebración de un año más de haberse traducido la Sagrada Escritura, declaramos, expresamos, no como muchas personas que dicen yo declaro, no, sino que expresamos de una manera muy abierta y a los 4 vientos que la palabra de Dios es verdad. Muchas personas suelen decir también, si nadie tiene la verdad, vamos a decir lo siguiente: una cosa es su verdad, otra es mi verdad y otra la verdad. Y la verdad está en Cristo. Y quien tiene a Cristo en su corazón tiene la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es Cristo. No es mi verdad, sino la verdad que yo he tomado, que yo he asumido cuando confesé a Cristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué decimos que la palabra de Dios es verdad? Bueno, porque el autor es Dios. Ya lo hemos dicho que la palabra de Dios tiene un lenguaje divino con un ropaje humano. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice San Pablo a los Romanos capítulo 3, versículo 4. Todo lo que viene de Dios es cierto, no existe la duda. Lo que expresa Dios en su santa palabra es incuestionable, es indubitable, es real, es verdadero, es evidente, etc. Dios, como autor de su palabra, usa 2 elementos que ya lo hemos mencionado para fundamentar y fortalecer su palabra, que son la inspiración y la revelación. Y solamente para recordar, la inspiración es el acto especial de Dios a través del cual depositó sus palabras por medio de hombres seleccionados para tal fin. Esa es la inspiración. ¿Y qué es la revelación? Es la manifestación de Dios, el Creador, dando a conocer activamente a aquellos hombres que Él escogió, su poder y su gloria, su naturaleza y carácter, su voluntad, su modo de proceder y sus planes. En pocas palabras, es la comunicación verdadera de la verdad divina. Entonces, es conveniente que nosotros nos demos cuenta que la palabra del Señor es verdad. Por otro lado, porque la palabra del Señor todo lo expresa en un estricto cumplimiento. Por eso es verdad. Hay un estricto cumplimiento.
Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, observamos el cumplimiento de la palabra de Dios. Hemos dicho que la Biblia es un tratado de la historia de la salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso lo vemos en los diferentes momentos de la historia de la humanidad. Y podríamos decir que antes que apareciera la historia, el cumplimiento de la palabra fue una realidad. ¿Qué queremos decir con esto? La historia ya de una manera ordenada, sistematizada, porque historia siempre ha habido. Esto lo podemos sustentar con la palabra creadora, porque fíjense que Dios habló y dijo, sea la luz, y fue la luz. Vean qué interesante. Y antes de la creación fue la sabiduría, lo dice Salomón en los Proverbios. En el Antiguo Testamento vemos cómo la palabra de Dios se cumple a través de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, de los sabios, de los piadosos y los profetas. Por ese cumplimiento aseguramos, sustentamos que la palabra de Dios es verdad. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios se cumple en Jesús. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Lo dice Juan 1:1, que es, por cierto, es una expresión bastante filosófica y que caracteriza el Evangelio de San Juan y que lo distingue de los otros evangelios también. Permítanme decirles, amados hermanos, que la palabra verbo, logos y palabra son sinónimos. Es decir, significan lo mismo. Ese cumplimiento se torna más real, y ya lo dijimos al principio, cuando Juan en 1:14 dice, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto tiene que ver con el gran misterio de la encarnación, que es la segunda revelación de Dios para la humanidad. Porque la primera es la naturaleza, la segunda es la creación, y la tercera es la palabra precisamente en la que estamos reflexionando. Ese es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y como resultado de eso, podemos decir con toda la fuerza de nuestros corazones que la palabra de Dios es verdad. Para que no dudemos, la palabra de Dios es verdad porque es justa también. Es ley perfecta, palabra de plena eficiencia jurídica conforme a derecho. Es testimonio fiel, palabra que guarda fe, es exacta. Las leyes de Dios son tan firmes como su creación, porque las leyes que elaboramos los hombres muchas veces son leyes injustas, son leyes incluso hasta descabelladas. ¿Por qué? Porque son leyes elaboradas por los hombres, y como los hombres no somos perfectos y a veces somos impíos y a veces somos injustos y no tenemos moral suficiente para hacer las leyes de acuerdo a la voluntad de Dios, por eso es que muchas veces se dictan leyes que son absurdas, que son un disparate. Los mandamientos de Jehová son rectos, lo dice el Salmo 19. Es una palabra imparcial, no se inclina más hacia el lado, más que hacia el lado de la justicia y el derecho. Porque decíamos la vez pasada que la higiene es a la salud como la justicia es al derecho. Y esto es sumamente importante. El precepto del Señor es puro. La palabra libre de imperfección, sin mancha, sin mácula, sin contaminación. Y eso es lo que le da el carácter de verdad a la Sagrada Escritura.
El temor de Jehová es limpio, libre de malicia, de duda, de sospecha. El temor de Dios es el fundamento y el principio integrador de todo el aspecto de la sabiduría. Y fíjense ustedes, amados hermanos, que en Job 28:28 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, podríamos decir, partiendo de lo que nos dice la Sagrada Escritura en Job 28:28, que son pocos los sabios y pocos los inteligentes, de acuerdo a lo que la misma palabra nos enseña. Por lo tanto, repetimos, ratificamos, confirmamos que la palabra de Dios es verdad. Gracias, Señor, porque hemos encontrado la verdad a través de las Sagradas Escrituras, sabiendo que tu Hijo Jesucristo es la verdad. Gracias porque seguimos aprendiendo y porque podemos también compartir esta palabra con muchas personas. Bendice, Señor, todas las actividades relacionadas con la celebración de un aniversario más de la traducción de tu palabra y permite que todo lo que se haga sea para la honra, para la gloria de tu nombre. Quédate con cada uno de nosotros y danos siempre, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre sagrado de Jesús, tu amado Hijo, te lo pedimos todo y te damos la gracia. Amén.